Gracias, buenos días. Una vez más, aquí estamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 28 al 40. Libro de Juan, capítulo 6, versículos 28 al 40. ¿Listos? Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ya oramos, esperamos que tú estés atento y pongas tu mente, tu corazón dispuestos a escuchar la voz de Dios. Vimos la semana pasada con Paola el énfasis, ¿verdad? Este pasaje es la continuación de lo que Paola nos hizo favor de predicarnos la semana pasada. Y el versículo 27, nos hablaba Paola acerca de que el Señor estaba hablando a los judíos y les decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente todos los seres humanos necesitamos trabajar para poder alimentarnos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que Paola decía, ¿tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Esto es algo que nosotros hemos siempre analizado, ¿verdad? Qué importante es que nosotros trabajemos, porque la Biblia dice que el que no trabaja, pues simple y sencillamente que no coma, ¿no? Hay quienes dicen, no, Dios me bendice. Bueno, sí, pero tú también tienes que producir, ¿sí? Para bendecir a otros y para alimentarte a ti mismo. La proposición de esta prédica dice, Jesucristo es la fuente de nutrición y satisfacción espiritual del hombre. La introducción es, Jesús es el único pan que puede alimentar el gran apetito del hombre. El hombre tiene un gran apetito y no solamente de pan. Alimentar el gran apetito del hombre, el hambre que azota dentro de nuestro ser interior, no hay otra forma de satisfacerlo y no hay otra fuente de la cual el hombre pueda alimentarse y ser nutrido. Hay una gran diferencia. Cuando comemos comida chatarra, pues nos alimentamos, ¿verdad? Pero no nos nutre. Esta es la diferencia también. Vamos a ver, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vemos que en el versículo 18, los judíos le están preguntando a Jesús esto, qué era lo que tenían que hacer para poner en práctica las obras de Dios, porque como ya se les había dicho que trabajaran para conseguir el alimento material, ellos pensaban
que también para recibir el alimento espiritual tenían que trabajar. Y por eso es que le hacen esta pregunta a Jesús. Al oír trabajar, los judíos dijeron, bueno, pues como que, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Entonces, los judíos piensan en que haciendo las obras de la ley, ellos podían recibir este pan del cielo. Y piensan que Jesús alude a una obra especial o necesaria para alcanzar un puesto o un escalón más en el reino de Dios. Por eso hacen esta pregunta. Las obras, ¿cuáles son las obras en las que Dios se complace y que Él considera justas como para que nosotros trabajemos en esto? Cuando Jesús habla de las obras de Dios, los judíos pensaban en estos términos por una buena razón, porque entre los judíos era manejado mucho las buenas obras, porque estaban convencidos de que podían ganar el favor de Dios a través de las buenas obras, porque para ellos, fíjense por qué pensaban en esta situación, para ellos la humanidad se dividía en tres clases, los buenos, los malos y los que estaban en medio, ¿no? O sea, los que no eran ni buenos ni malos, ¿sí? Así es que lo que ellos decían al hacer esta pregunta era, ¿qué podemos hacer para convertirnos en buenos? ¿Sí? Sí, porque si una persona que estaba en medio hacía una buena obra, entonces tenía la posibilidad de convertirse en bueno. Ajá, pasaban a esa categoría. Así es que cuando los judíos le preguntaron a Jesús sobre las obras de Dios, esperaban que Jesús les diera una respuesta con una lista de cosas, ¿no? A ver, lávate las manos, haz buenas obras, o sea, esperaban una lista, pero no fue así. Lo que Jesús les contesta en esta ocasión, su respuesta es sumamente contundente y breve. Veamos lo que dice la Escritura, no pierdas de tener tu Biblia abierta. Dice, ¿qué debemos hacer para las obras? Y les contesta Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En una palabra, no hay una lista que tengas que cumplir. Lo único que tú necesitas es creer en Dios porque Él es enviado. Creer en Jesús porque Él es el enviado de Dios, ¿verdad? Así es que lo que Jesús les está diciendo prácticamente aquí es que lo que Dios espera del ser humano es que creamos en Él porque Él es el enviado de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que creer viene de la palabra griega teoreo o teopeo, que quiere decir contemplando o ver a detalle, ¿sí? O viendo para mirar, o una mirada que te hace tener una experiencia, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es lo que Dios está diciendo aquí. Lo único que Dios espera del ser humano es que nosotros creamos en Jesús, porque Él es el único pan que puede alimentar el apetito del hombre. El hombre que en su interior tiene hambre de alimento físico, de bienestar, de riqueza, ¿sí? ¿De qué más? De fama, ¿no? De felicidad. Hoy en día todo mundo dice, es que el final de todas las cosas o el resultado de todo lo que hacemos en la vida nos tiene que llevar a la felicidad. Bueno, déjame decirte que no es cierto. Tú puedes tener el mejor carro, tener cuentas bancarias repletas de dinero, puedes tener fama, puedes tener comida en abundancia y eso no te va a dar la felicidad, ¿sí? Lo único que puede alimentar tu gran apetito o la necesidad de tu corazón es que tú creas en el
que Dios ha enviado, en el pan de vida, que es el único que puede satisfacerte, alimentarte para que tú seas nutrido, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que una cosa es que conozcamos de Jesús y otra cosa es que le creamos. Una cosa es que tú creas a Jesús y le tengas confianza plena, y otra cosa es que tú hayas escuchado de Jesús. Ay, ¿cuánta gente hay que sabe la palabra del Señor? No, hombre, de memoria, muchísimos versículos, aunque los aplique mal, pero se sabe muchos versículos. Pero el hecho de que nosotros creamos en Jesús quiere decir que tenemos confianza en Él, ¿sí? Él es el único que puede alimentarnos. Pablo habría dicho que la única obra que Dios espera del ser humano es la fe, ¿sí? Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe. Usted podría decir, bueno, por fin la salvación es por gracia o es por fe. No, Dios está hablando de que la obra o lo que tú debes hacer es tener fe, ¿sí? En el Señor, creerle, que del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, lo que estamos hablando es que, ¿qué quiere decir fe? Quiere decir que de estar en una relación con Dios de amigos. Quiere decir que tú ya no tienes por qué tenerle terror a Dios, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chica, para todo se usaba, no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas lo otro porque Dios te va a castigar, ¿cierto o no? Entonces, uno aprende a tenerle miedo a Dios, ni siquiera temor, sino miedo, ¿no? Entonces, para mí, desde chiquita, Dios era el Dios del dedote grande que nada más me estaba señalando, me estaba diciendo cómo me iba a ir al infierno, ¿no? Entonces, la fe es la amistad que nosotros tenemos con Dios, porque le conocemos y viene Él a ser como nuestro Padre, como nuestro amigo. Entonces, y cuando nosotros, fíjense, todas las relaciones están basadas en la confianza. ¿No es cierto? Tú eliges un hombre para casarte por la confianza que ya le tienes, ¿sí? Tú entablas una relación de negocios con la confianza de que la persona con la que te vas a asociar no te va a quedar mal, ¿sí? Tú entablas una relación de noviazgo con una persona porque tienes la confianza que tiene buenos valores. Entonces, todas nuestras relaciones están basadas en la confianza y la relación con Dios no es la excepción. Nosotros cuando basamos nuestra confianza en el Señor, entonces estamos dispuestos a la sumisión y a la obediencia que surgen de esta relación de amor, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene con esto el creer en Jesús? Bueno, cuando creemos en Jesús, la distancia entre Dios y nosotros se acorta, ¿sí? La enemistad desaparece y la nueva relación con Dios es posible solamente gracias a Jesús. Por eso es que Jesús está diciendo aquí, no es la obra de Dios, es que crean en el que Dios ha enviado. Hay muchas personas que piensan que nosotros podemos acercarnos a Dios a través de una veladora, a través de un rezo, a través de una manda. Yo recuerdo que yo tenía una abuelita pobre y una abuelita rica. Mi abuelita, la rica, compraba dibujitos o no sé cómo decirles, como stickers de oro para llevarlas a la iglesia para que Dios le hiciera un milagro. Entonces, para poderse acercar a Dios. No, Dios no necesita de ninguna otra cosa para que tú te acerques a Él. Él ha establecido el medio y el medio es este pan de vida que bajó del cielo, llamado Jesús. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De relacionarnos con Dios con toda confianza, porque sabemos que Jesús vino a decirnos lo que Dios nuestro Padre nos amaba
y cómo quería perdonarnos por encima de cualquier situación. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que lo único que Dios espera del ser humano, tiene tiene que transformarse en la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Ahora, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, debe reflejar ese conocimiento de conocer al pan de vida, ¿sí? Que este reflejo se debe proyectar en 3 direcciones diferentes y cada una corresponde a lo que Jesús nos había dicho de Dios. Jesús nos dijo que de tal manera nos amó el Señor que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es amor, por lo tanto en nuestras vidas debe haber un amor y un servicio a los demás que correspondan al amor y al servicio de Dios. Y debemos perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. No tenemos que guardar el archivo muerto, o no tenemos que guardar el pasado para lastimar a los que hemos perdonado. Dios es santidad, por lo tanto en nuestras vidas debe haber una pureza que corresponda a la santidad de Dios. Y Dios es sabiduría, por lo tanto en nuestras vidas debe haber completa sumisión y confianza que correspondan a la sabiduría de Dios. Entonces, por esa razón es que Dios nos manda que creamos, que lo único que tenemos que hacer es creer en que Jesús es el pan que descendió del cielo. Nuestra vida tiene que reflejar ese conocimiento, ¿sí? Y tenemos esta oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos oportunidades diarias de poder mostrar el amor, fíjense, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda la gente que nos rodea. No necesitas dedicarte específicamente a servir al Señor para amar a los demás. Tú tienes esas oportunidades diarias de amar a los demás y de servirles. Y esta es la obra que Dios quiere que hagamos, ¿sí? La esencia de la vida cristiana es una nueva relación de amor con Dios, una relación que Él nos ofrece y que hace posible la relación de Jesús, que Jesús nos ha traído de Dios. Una relación que conduce a la pureza, ¿sí? Y a la confianza, que son un reflejo de Dios en nuestras vidas. Esta es la obra que Dios quiere que hagamos y para la cual Él nos capacita, ¿ok? Entonces, fíjense, en el versículo 30 nos damos cuenta que los judíos le dijeron a Jesús: ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Sí? O sea, la gente demandaba señales por parte de Jesús, ¿sí? Fíjense qué cosas, ¿no? Querían que Jesús les mostrara sus credenciales o que les mostrara que no sé de qué manera esperaba el ser humano que Jesús comprobara que él era el pan de Dios, el pan que había descendido del cielo. Cuando acababan de ver el milagro que había hecho de la multiplicación de los panes, habían participado de ese milagro, habían probado y visto lo que el Señor hacía, ¿no? Y aún así le exigían pruebas de que Él era el Salvador. Jesús acababa de darle serias declaraciones fenomenales, ¿no? Fíjense, en el versículo 27, Él sostuvo ser el Hijo del Hombre. El que sostuvo también que Él daba al hombre pan que permanecía para vida eterna, ¿sí? Porque ya les había dado el pan material. Entonces ahora Él estaba diciendo que también Él era el pan para vida eterna.
También en el versículo 29, él nos había dicho que él era el que Dios había enviado al mundo y en quien los hombres debían creer. Y a pesar de todas estas pruebas, el hombre exigía una prueba, ¿cómo se dice? Tangente. Le preguntaron, ¿qué haces? ¿Cómo podemos advertir? Aquí dos cosas muy importantes. Fíjense, ellos mencionan que sus antepasados habían comido pan del cielo. Decía, ¿qué señal haces tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Nos damos cuenta que el hombre se centra en lo físico, en lo material. Probablemente tú en tu vida has visto muchos milagros que Dios ha hecho en tu vida y sin embargo todavía eres incrédulo y todavía crees que tienes que hacer algo para ganar el amor de Dios o la relación con Dios. Sin embargo, fíjate que el hombre se centra en lo físico, en lo material, ignorando todas las señales, incluso los milagros que Dios ha hecho en tu propia vida. Cristo acababa de alimentar milagrosamente a la multitud y ellos lo habían presenciado y habían sido testigos de sus obras. Estaban tan aferrados a la tierra y a sus placeres físicos y bienes materiales que querían más y más. ¿Cómo nos damos cuenta, verdad? Que a veces nosotros caemos también en este tipo de situaciones. Tan solo el hecho de que un Dios santo nos perdone es un milagro, ¿sí? Sin embargo, a veces no lo valoramos. Yo no sé tú si has sido testigo de algún milagro en tu vida, pero por ejemplo, yo soy testiga de que Dios es un Dios restaurador, porque Dios restauró mi relación matrimonial. Yo soy testiga de muchos milagros de cómo Dios ha cambiado la vida de muchos muchachos con problemas de adicción a las drogas. Yo soy testiga de cómo Dios le ha dado un trabajo excelente a mis hijos. Entonces, muchas veces nosotros, por estar aferrados a las cosas materiales, evadimos y no valoramos los milagros que Dios hace en nuestra vida. El hombre exige primero ver y luego creer, ¿cierto o no? Ahí tenemos el clásico ejemplo de Tomás el discípulo, ¿no? Él dijo, le dijeron, hemos encontrado al Señor, el Señor ha resucitado. Y él dijo, hasta que no meta yo mi dedo en sus llagas, hasta que no lo toque, hasta que no lo vea, yo no voy a creer. Ajá, ¿por qué? Porque el ser humano siempre se basa en lo físico, ¿sí? Es todo lo contrario a la fe. No es la forma en la que funciona la fe. Un hombre primero debe creer para poder ver las obras de Dios, ¿sí? Necesitamos nosotros aprender eso. Yo no puedo ver que Dios esté actuando en mi vida si yo no creo en Él, ¿sí? Entonces, una cosa es que sepa yo de Él y otra cosa es que crea yo en Él, ¿sí? Entonces, así no funciona la fe. Un hombre primero debe creer para poder ver las obras de Dios. La fe debe preceder a la vista. O sea, si antes de que yo quiera ver, yo debo haber puesto mi confianza en Dios, ¿no? Debo creer en Dios y Él va a satisfacer los deseos de nuestro corazón. Eso es lo que dice el Salmo 37, 4, 5. ¿Sí? Entonces, la fe debe preceder a la vista. El hombre nunca tiene lo suficiente. Siempre ansía y ansía tener más y más. Normalmente el ser humano nunca está totalmente satisfecho, ¿sí? El hombre, por eso toma esa actitud, ¿verdad? De decirle a Dios cómo actuar, cómo tratar con su vida, quiere que sus deseos le sean satisfechos de determinada manera. Y estas son las personas que toman a Dios como la maquinita de chicles, ¿sí? O sea,
las personas insatisfechas, las personas que no han tenido una experiencia, que no mantienen una relación de amor con Dios, son las personas que le piden y le piden, pero le piden puras cosas materiales, ¿sí? No le piden cosas que trasciendan más allá de lo material. No basta que Dios satisfaga sus necesidades, el hombre siempre va a querer más y más, ¿sí? Por eso intenta decirle al Señor, Señor, ayúdame a comprarme el BMW que acabo de ver, ayúdame a conseguir una mansión, ¿no? Nosotros teníamos unos consejeros americanos que nos decía, bueno, voy a ser sincera, especialmente a mí. Él me decía, mi consejero me decía, Ale, ¿para qué quieres tener tantos vestidos si solamente te puedes poner uno a la vez? Y sí es cierto, ¿no? O sea, ¿para qué quieres 3 carros si solamente puedes manejar uno a la vez? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de que el vacío de nuestro corazón no se va a llenar con las cosas materiales. Y ayer platicando con mi papá me decía algo acerca de los testamentos, ¿no? Me decía él, pues ya que me vaya yo ni lo voy a ver. Si se pelean o no se pelean es su asunto. ¿Por qué? Porque todo se va a quedar, yo no me voy a llevar absolutamente nada. Y esa es la verdad, porque los bienes materiales son pasajeros, son un medio, no son un fin. Por eso es que lo que decía Paola es muy cierto. Muchas veces nosotros nos afanamos tanto por el trabajo para comer, no nada más lo queremos para comer, lo queremos para tener cosas de marca, lo queremos para sentirnos bien, pero todo eso es momentáneo, ¿sí? Y a veces nosotros nos perdemos cosas que tienen un valor sentimental más profundo. Por ejemplo, recuerdo que mi mamá me decía, hija, tú, cuando yo trabajaba en lo material, me decía, hija, tú paga porque te ayuden a lavar, paga porque te ayuden a limpiar la casa, porque por darle un beso a tus hijos no vas a poder pagar, porque esas cosas no se compran con dinero, ¿sí? El que tú le des una palmadita a tu hijo y le digas, adelante, vas bien, te amo, te pareces a mí, eso nadie lo va a poder hacer, ninguna institución, ningún servidor va a poder hacerlo más que tú. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las cosas materiales son pasajeras. Y entonces ellos decían, nuestros padres comieron del maná. Para los judíos, la obra de Moisés, o la obra que consideraban que Moisés había hecho en la vida, la obra cumbre en su vida, había sido el haberles dado maná del cielo, cuando ni siquiera fue Moisés, ¿verdad? Fue Dios el que les dio el maná del cielo. A Moisés lo utilizó para que intercediera por ellos, pero el maná venía del cielo, ¿ok? Y entonces los judíos esperaban que Jesús hiciera una obra mayor a la del maná como para creer en él, ¿sí? Algo así como nosotros como que a veces comemos el pan cotidiano como si no fuera un don o un regalo del cielo, sino que es el producto de nuestro trabajo, el sudor de nuestra frente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender que lo único que puede satisfacer nuestra vida es la presencia de Dios en nuestra vida. Además, el maná que Moisés le había dado al pueblo por 40 años había sido para el sustento diario. Jesús lo que les está diciendo aquí, que Él era el pan del cielo, y Él les está diciendo para vida eterna, ¿sí? No para el tiempo que vas a vivir aquí, tus 80, 90 años, sino para la vida eterna. Como ellos creían que había sido Moisés un milagro grandísimo, superior, ¿no? Entonces pensaban que el pan de vida también era para la vida cotidiana nada más. Pero se dan cuenta
y por eso le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ajá. Porque ellos pensaban que era algo material, ellos pensaban que iban a tener seguridad en su sustento diario, ¿no? Entonces Jesús les dice, esto les digo, y fíjense lo que dice, cómo dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo. Cuando el Señor enfatiza en su palabra de cierto, quiere decir así, algo así como, de veras, créanme, ¿sí? O sea, la verdad es esta, ¿sí? Entonces, le dice, solo Dios provee el pan verdadero, solo Dios, no el hombre, solo Dios provee el pan verdadero. Esto es el pan verdadero, porque el pan verdadero es el único que causa satisfacción, ¿sí? Es el único que causa satisfacción. Cuando nosotros probamos al pan verdadero, nos podemos dar cuenta que hay satisfacción en nuestra vida, porque el pan del cual hablaba Jesús, refiriéndose a él mismo, era el alimento espiritual para el alma, Vamos a ver qué dice Juan 6:50. Dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera, ¿sí? Jesús nos está hablando acerca de que Él es el pan que da satisfacción a la vida. Él es el pan que nos ayuda a no morir, ¿sí? ¿Cuántas veces hay personas que trabajan tanto en la vida por su sustento, por su estatus social y todo, pero finalmente ni tienen satisfacción y mueren y todo se queda? Y como dice la escritura, necio, esta noche han pedido tu alma. Y todo lo que acumulaste y todo lo que hiciste, ¿para quién será? ¿Sí? O sea, qué tremenda experiencia. Si nosotros no aprendemos a poner nuestra mirada, si no aprendemos a ver a Jesús, si no aprendemos a dedicar tiempo a ver a detalle ¿qué significa nuestra salvación? ¿Cuál es el final de nuestra salvación? Nosotros vamos a morir en el camino. Nosotros vamos a morir porque nos estamos conformando a vivir solamente en esta vida. Cristo es el pan de Dios. El origen es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Ya lo sabemos, ¿verdad? El pan que viene de la casa de Dios. El pan de Dios no es el pan físico, es de naturaleza de Dios, es del mismo Dios y Padre eterno. El pan de Dios es de posesión de Dios. Acuérdense que la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El pan de Dios es la posesión de Dios. El pan de Dios alimenta y nutre al hombre. Mire, yo recibí a Cristo cuando tenía 21 años. Y desde que yo recibí a Cristo, yo me pongo a pensar, el sueño de mi vida era terminar mi carrera para poder viajar, para poder, porque yo tenía un trauma. Yo conocí la Marquesa cuando iba en la secundaria, porque en mi familia era tan pobre que no conocíamos nada más que el bosque de Chapultepec. Entonces, cuando yo conocí la Marquesa, yo decía, cuando yo termine mi carrera, yo voy a viajar, yo voy a comprarme una casa que no se escurra, una casa bonita, que tenga plantas, que tenga flores, esos eran mis sueños. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando yo recibí a Cristo, a menudo entraba en esa disyuntiva y yo decía, pues es que ¿para qué estudié 3 años de instituto bíblico? ¿Y para qué estoy estudiando la licenciatura? ¿Para qué?
mejor hubiera ya terminado mi carrera. Mejor hubiera, y por mucho tiempo el pensamiento de terminar la carrera para lograr mis sueños me llevaban a tener dudas de dedicarme a servir al Señor. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa, hermanos? Que cuando yo recibo a Cristo como Salvador, el Señor me empieza a mandar a cantidad de lugares. Yo puedo decirles que conozco toda la República Mexicana excepto Cancún. Pero ¿sabe una cosa? Que a mí no me cabe en la cabeza, porque algunas partes, ya saben el sistema de Dios, a veces he ido sin un centavo en la bolsa y Dios ha provisto todas mis necesidades y ha cumplido mis sueños. Y ¿sabe una cosa? Yo me siento satisfecha de servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha nutrido mi vida, me ha ayudado a desarrollarme, me ha ayudado a crecer, y esto es lo que hace el pan de vida en nuestras vidas. El propósito del pan de Dios es dar vida al mundo. Yo no tenía vida, yo sobrevivía, ¿sí? Como podía, sobreviví por muchos años, pero a los 21 años que yo entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió, mi vida fue transformada. He ido, el otro día estaba haciendo cuentas que he ido a Nueva York 3 veces. No he tenido que pagar hotel, no he tenido que pagar avión, no he tenido que pagar vehículo para transportarme. Y ¿sabe una cosa? Todo eso lo ha hecho posible el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está dispuesto a satisfacer la vida del ser humano, ¿sí? Por eso vino a sacrificarse y alimentar y a salvar a un mundo hambriento. El Señor sabe que tenemos esas necesidades. El pan de Dios era el que había descendido del cielo para dar a la humanidad no la simple satisfacción del hambre física, sino de la vida, ¿sí? El versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener ese pan todo el tiempo, buscando al Señor, estando en su presencia, haciendo todo lo que el Señor nos demanda, que es creer, confiar en Él, ¿verdad? Cuando una persona pide por el pan de Dios, debe llamar a Jesús Señor y estar preparado o decidido para someterse a Él como Señor, sirviendo a Jesús día tras día, ¿sí? Aquí los judíos le dijeron a Jesús, Señor, pero no se están refiriendo, este término lo utilizaron más o menos como rabí o como maestro. Pero cuando nosotros recibimos al pan de vida en nuestro corazón, nosotros le tenemos que tratar o ver como el Señor o el dueño de nuestra vida, porque Él es el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios y por eso cuando nosotros hacemos esta decisión, debemos estar preparados y decididos, determinados a someternos a Él, sirviéndole como Él quiere, ¿sí? Participar del pan de vida debe ser una experiencia permanente. Yo no entiendo, hermanos, pero el otro día estaba yo buscando algunos versículos en la Biblia y me di cuenta que hay muchos pasajes que hablan acerca de cuál es la posición de Dios cuando un ser humano le deja. Son aquellos que han recibido a Cristo y después le dejan. Hay maldición, el Señor no se agrada. Por eso la palabra del Señor dice, por cuanto eres frío, tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le agradan las personas que hoy le dicen sí y mañana le dicen no. Eso es falta de credibilidad, eso es falta de confianza, ¿sí? Entonces, la experiencia de recibir a Cristo debe ser una experiencia permanente, ¿sí? Ahora, la experiencia con Cristo nos da la seguridad y la garantía de que Cristo quiere que los creyentes sientan y estén seguros de su salvación.
Por eso tiene que ser una relación permanente, de día a día, de momento a momento, de tener puestos nuestros ojos en Jesús. Jesús dijo claramente que cualquier hombre que viniera a él no le echaría afuera. Fíjense, qué gran compromiso de Dios. La Biblia dice que cualquiera, no importa que hayas cometido el pecado más grande, más asqueroso, más repugnante, el Señor quiere que sepas que Él nunca te echará fuera. ¿Sí? Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso nos da una garantía y una seguridad de que podemos acercarnos a Jesús confiadamente. O sea, entonces, porque Él es el único que tiene autoridad para aceptar a las personas que deciden dejar las cosas del mundo y de la carne. Jesús es el pan de vida que alimentará espiritualmente a todo aquel que viene a Él. La persona puede tener la seguridad de que Jesús lo recibirá en la casa de Dios, lo alimentará, le dará la bienvenida, ¿sí? Pero Jesús es el único medio que nos puede llevar a Dios. Dice, el creyente debe tener la seguridad que el propósito de Jesús fue hacer la voluntad del Padre, que es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nos viniera a dar vida y vida en abundancia. Por eso Él es el pan de vida, por eso Él se revela a los judíos como el pan de vida. Por eso el Señor Jesús se revela a través de su Espíritu Santo a tu vida, para que sepas que ese es el propósito del Dios Altísimo, que a través de Jesús tú puedas tener vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen temor de no tener lo necesario para vivir, bueno, pues puedes tener la plena seguridad de que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él y la voluntad del Padre es esa, que Jesús te alimente, que Jesús te nutra y que Jesús te acepte y te alimente. El creyente debe tener la seguridad que el propósito del Padre es darnos vida en abundancia. De eso hace mucho énfasis este pasaje. El hombre que elige a Cristo como pan de vida puede tener la seguridad y la garantía que Dios quiere darle vida eterna. Fíjate, no solamente te quiere que tengas una relación estrecha con Dios, que puedas acercarte a Dios, sino que también el resultado de ver y de creer en Jesús es ser resucitado entre los muertos, ¿sí? Entonces, tendrás vida eterna, serás resucitado de la muerte, ¿sí? Y eso Dios quiere que lo sepas. Fíjense, Jesús es el único que puede resucitar a un ser humano. En Juan 11:25 leemos que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Probablemente tú estás muerto en tus delitos y pecados, pero ¿sabes una cosa? Hay esperanza para tu vida. Si tú crees en Jesús como el pan de vida para ti, tú, aunque estés muerto en tus delitos y pecados, el Señor ha prometido darte vida. Esta relación es solo por medio de Jesucristo. Sin Jesús no podemos entablar una relación con Dios. Es decir, en Jesús puede que tengas existencia. Digo, sin Jesús es posible que tengas existencia, pero no vida. Ahora, lo único que puede frustrar estos planes de Dios, de darte vida, de resucitarte dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Lo único que puede frustrar este plan de Dios es la oposición de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya dio los medios, ya dio el medio con el cual tú te puedes alimentar espiritualmente. Pero ¿sabes una cosa? Depende de ti. Dios es un Dios respetuoso y Él te dio libre albedrío. Entonces, en ti está la decisión. El pan está ahí para que lo comas, para que lo tomes o para que lo rechaces, pero te corresponde a ti hacer la decisión. Fíjate, cuando nosotros tomamos a Jesús como el pan de vida, suceden dos cosas. Número uno, tu vida encuentra satisfacción. Encuentras lo que estabas buscando. Encuentras lo principal. ¿Para qué naciste? ¿Qué función tienes en esta vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Sí? Ese es el propósito de tu vida. La emoción. Tú te sientes realizado cuando sabes el propósito de tu vida y sabes que Jesús está contigo y está ayudándote a caminar en esta vida. Y la paz que te trae el sentirte realizado. Podemos tener también la seguridad de que no nada más vamos a vivir aquí, sino que también más allá de la muerte, cuando esta vida termine, estaremos a salvo de la condenación eterna. Tendremos vida eterna. Así es que, mi amigo, mi hermano, yo lo que te recomiendo, cree en el pan de vida. Tenle confianza a ese pan de vida. La insatisfacción que tú tienes en tu corazón es del tamaño de la vida de Jesús. ¿Sabes una cosa? Lo que yo te recomiendo. Trabaja, sí, trabaja para que comas en esta vida, pero trabaja también en las cosas espirituales que te pueden ayudar a tener vida eterna. Estas son las promesas del Señor. Esto es la forma en la que Dios nos revela que Él es el único medio para llegar al Padre. Y si tú ya recibiste a Cristo como Salvador, sigue buscando, sigue teniendo una continuidad en tu vida, en tu relación con Dios. Mantén una relación estrecha con el Señor para que Él te revele el propósito de tu vida. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador, yo te invito. El pan ahí está dispuesto para el que tiene hambre. Así es que es tu decisión. Te invitamos a seguir escuchando la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a satisfacer esta hambre que como seres humanos tenemos. Vamos a pedirle al Señor que llene nuestra vida realmente con ese pan que da vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el pan de vida que vino desde el cielo a nutrirnos, a satisfacernos, a llenarnos de propósito, de felicidad, de amor, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por todos aquellos que ya han creído en ti, pero que son tibios, Señor, que no son fríos ni son calientes. Yo te ruego, Señor, que les sigas dando hambre de ti, el deseo de mantener una vida estrecha contigo. Ayúdalos, Señor, a leer tu palabra. Ayúdalos a buscar más de ti. Ayúdalos a buscar más de tu presencia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, satisface nuestros corazones. También, Señor, yo te quiero pedir por aquellos que no han tenido una experiencia del perdón de sus pecados a través de creer en ti, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo les revele que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual pueden ser salvos de la condenación eterna. Yo te pido, Señor eterno, que tú obres en sus vidas y los ayudes a creer en ti, a depositar su confianza en ti, Señor, a poner sus ojos en ti, para que ellos puedan ser satisfechos en sus vidas, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. En tus manos los encomendamos y te damos gracias. Amén.
Gracias, hermanos, por el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Que Dios les bendiga. Gusto en saludarles.